ese video es de una serie que me parece muy buena. Yo lo veo mucho y la uso mucho en mis presentaciones de historia de la filosofía. Este, pero Pero no tiene sé sus por qué imprecisiones. ahorita. Ajá. Lo que Hasta- pasa es que cuando uno empieza a estudiar filosofía, sobre todo en una época en que no se escribía, todo es parte de una interpretación que se hace. O sea, que realmente tú no puedes decir que fulano de tal hizo tal cosa o no, sino que tú puedes hacer que los estudiosos han llegado a un acuerdo en que fulano y tal. ¿Me a explico? un consenso, O ajá. sea, buscas el sustento de la verdad a través de la multiplicidad de opiniones de pares que existieron en esa época, o lo que se llamaban comentaristas, comentadores, o sea, no sé, no recuerdo cuál es el nombre que se le da, pero personas que fueron posteriores, pero que describían y narraban. Entonces, por ejemplo, Platón y sobre todo Aristóteles, en particular Aristóteles y Teofrasto, que era su mano derecha, trabajaron mucho sobre la interpretación de todo, o sea, que para tú De poder entender los los anteriores. presocráticos, una de las formas interesantes es leerse a Teofrasto, por ejemplo, que era un comentarista, fue un comentarista y analítico de todo lo que dijeron los anteriores. ¿Sí? Platón en cierta forma lo hizo a través de los diálogos, que la vez pasada estuvimos hablando de los diálogos, que era una forma literaria. No era una forma literaria. Es la única forma que se le ocurrió a Platón de poder describir lo que decía Sócrates, que no escribía nada. Entonces El método de se le Sócrates. ocurrió la idea de ponerse en boca de la gente y simular los diálogos. Le parecía la mejor forma de describir el pensamiento de un señor que no escribió nada. Y por principio, no escribió nada porque pensaba que no debería escribir nada. Ok. Algo que comentamos durante el video era que yo había visto versiones. Bueno, por cierto, lo que tengo entendido es que, digamos, los estudiosos de esto de repente llegan a un consenso de que hay ciertas cosas como ya, Exacto. hechos, como decir, que no son controversiales. Y luego de repente hay otras cosas que son leyendas o historias que Así, correcto. algunos que han vivido incluso siglos después han escrito. Y entonces yo he visto exposiciones de ¿Mm? repente, esta mañana escuché una sobre Pitágoras en que la profesora decía, esto es lo que se sabe y ahora a partir de ahora voy a ¿Mm? contar las distintas stories, ¿no? Relatos Ok, que algunos han perfecto. hecho ¿Eh? sobre Pitágoras. Okay. Es Pero bueno, correcto, esa es la entonces, historia. algo que yo había oído sobre Tales es que había quienes decían que era pobre y bueno, acabo de buscar y he encontrado, por ejemplo, aquí, bueno, esa es una página web que, pero dice, aquí cita eh, el libro de Política de Aristóteles. Bueno, aquí comentan lo de, primero la anécdota de que Tales se cayó en un pozo, Ajá. y, y luego el segundo relato puede ser pensado como la respuesta de Tales a la chica que se burló de él, o le preguntó. Bueno, Yo la también me chica caí en un se pozo. burló de él, ¿no? Ok, y entonces dice, The story goes que alguna gente le reprochó a Tales por ser pobre, de que, y decían, esto muestra que su filosofía no es útil. Y entonces luego él se dio cuenta de que iba a venir una muy buena cosecha de oliva, de aceitunas, ¿no? Y bueno, y etcétera. Entonces, bueno, aquí esta es esto es una versión, digamos, de que, o al menos fue pobre en una Bueno, época y después hizo plata con esto. Ahora, déjame algo que el decirte. video, perdón, y algo que el video no dice es que también cuando, bueno, yo comenté, creo que no quedó grabado, que en libros de historia de finanzas mencionan a Mileto, Tales de Mileto, como el primero que usó opciones de finanza, opciones financieras o futuro financiero e hizo plata. Y en libros de historia de matemáticas mencionan a Tales de Mileto como el primer matemático, cosa que no hizo el video que vimos, no lo menciona, dijo el primer filósofo científico, pero no dijo primer matemático. Ok, Jorge, perdón. Es para que ustedes vean lo que es lo que es la ignorancia humana. Todo lo que nos enseñan en la escuela, cuántas mentiras nos enseñaron. Mira, el punto acá es interesante, yo creo que es bueno recordarlo. Ah, ah, mm, este señor Tales de Mileto, Tales,
era hijo de alguien que ahorita no me recuerdo el nombre, pero ese hombre, ese alguien era un navegante fenicio. De allí sale la duda de si Tales era fenicio o era milesio, pero hijo de Fenicio. Esa es una duda que se discute. ¿Y por qué? Bueno, porque desde joven Tales asistía en alguna de las excursiones de su padre, que tenía una flota. Entonces no puede ser pobre un tipo que es hijo de un dueño de una flota de barcos fenicios que navegan por todo el Mediterráneo. Oye, no creo que el dueño de una flota de Bueno, barcos fenicios sea pobre. hay familias ricas que son venidas a menos, pero bueno, en fin. Ok, Ok, ok. Pero no, aquí viene lo importante. Gracias a su riqueza y a su poderío, cuando Tales visitó a los clientes, o sea, cuando su padre fue a Egipto, que era cliente, ¿verdad? Cuando llegó a Egipto, el faraón lo trataba a él como un diplomático importante. Y al muchacho Tales, le dio todas las prerrogativas. Y gracias a eso, Tales pudo ir a los templos, a hablar con los sacerdotes, que lo que y llamaban aprender los de ellos. sacerdotes eran las Los que personas que conservaban trabajaban, conocimiento eran los investigadores, eran el Ministerio de Ciencia y Tecnología de los reyes. de los ¿Me faraones, sí. explico? Sí, 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 Ellos así Ya, es. eran los que, la ok. idea de ellos es, la información es poder. Entonces, para poder justificar que el rey era el rey, el rey tenía que saber cosas que solamente vinieran de Dios. Entonces, por eso el apoyo al rey era la iglesia de aquella época, la iglesia, ¿me explico? Que era la que Sí. tenía el conocimiento porque se lo daba a Dios, pero por supuesto no era que se lo daba a Dios, sino porque los tipos tenían investigaciones allí, pero era secreto, porque no se podía popularizar, no se podía divulgar, que eso no era, porque la idea es que eso venía de Dios y esa era la fuente del poder divino del rey. Entonces era una cuestión de soberanía del rey el hecho de que eso fuera secreto. Entonces no era popular. Por eso es que Tales tuvo acceso a eso y aprendió las cosas que ellos sabían. Entonces, no es que los egipcios ya sabían de matemática y tal, no, no, no. Sí sabían de todo eso, pero lo tenían calladito porque si no los mataban. Lo mismo Claro. ocurría con los magos en Babilonia, ¿de acuerdo? Y él viajó para Babilonia también por la misma razón, porque era el hijo el gran señor Acompañaba a Comerciante. su padre. entonces, con la recomendación y la palanca de papi, ¿verdad? Con la palanca de papi, él llega y se mete en la iglesia con los magos, porque realmente en Persia se llaman, a los sacerdotes se le llaman magos, los magos de Oriente, los tres reyes magos, por ejemplo. ¿Okay? Ahí fue donde aprendió cosas más de astronomía, o sea que efectivamente muchas cosas de geometría las aprendió en Egipto y muchas cosas de astronomía las aprendió en Babilonia. Y cuando llega allá, él resulta que es fenicio, él no es del rey, ahí no hay reino. Entonces se siente que todas esas cosas, ¿por qué razón tienen que ser escondidas? Y está en un sitio que no es ni es en Mesopotamia, ni es en Egipto. Él podía hacerlo, entonces, ¡pum! Él empezó a plantear eso A y difundirlo. razón por la cual él empieza a hacer público y desmitificar, sacar de la iglesia. ¿Por qué? Porque él había estado dentro de la iglesia y se había dado cuenta de lo que pasaba dentro de las iglesias, tanto las egipcias como la otra, los sacerdotes. No sé si ven la, Sí, sí, la, Claro lo, que la- sí, claro que sí, está muy claro. Fue entonces que fue un tipo que se le Excelente. ocurrió de pronto a Tales, de la nada, de pronto se le ocurrió eso. No, no, no. Tiene una explicación perfectamente válida y adecuada de por qué razón él empezó a trabajar en esa onda. Discúlpeme eso, pero a mí no, me no, parecía que era gracias. No, importante muy No, claro, muy compartir con claro. excelente, ustedes. excelente explicación. Claro, Excelente Ok. importantísimo. aclaratoria.